hablarles de cómo Dios nos hace un llamado a la valentía, pero con poder. Primeramente, ¿por qué Dios hace ese llamado? Bueno, podemos ver que continuamente Dios está llamando a los suyos a esforzarse, a ser valientes. Y dice en el Salmo 31:24, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Si nosotros esperamos en el Señor, si nosotros creemos que Jesucristo vino a morir por nosotros y que volverá otra vez, nosotros tenemos que cobrar ánimo y armarnos de valor. Dice Pablo a los Corintios, una iglesia con demasiadas dificultades, con demasiados problemas, resumidas cuentas, con demasiado pecado. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Es un llamado a la valentía, es un llamado a ser valientes. ¿Ok? Lo que tenemos para ser valientes, ¿de dónde vamos a sacar esa valentía? ¿Sí? ¿Cómo ser valientes? A veces algunos se envalentonan porque tienen a sus cuates atrás respaldándolo, ¿no? Algunos se envalentonan porque ya tienen la pistola acá atrás y puedo enfrentarte o puedo... Pero, ¿qué es lo que nos va a dar esa seguridad para ser valientes nosotros, los que esperamos en el Señor? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio un espíritu para ser cobardes, para ser temerosos, sino su poder es de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le dijo esto a Timoteo. Timoteo era su discípulo, pero Timoteo era muy joven. Y Timoteo estaba ya como un líder delante de una iglesia. Y él era un líder no solamente que iba a formar parte de esa iglesia, sino que él iba a poner un liderazgo en esa iglesia. Pero ante su juventud quizás lo iban a ver menos, lo iban a menospreciar, lo iban a tener en poco. Ante su juventud él mismo quizás iba a dudar de si podría hacer o no la tarea. Y entonces le dice, no, sobre ti se ha impuesto un poder. Hemos orado por ti. Así es que, pues Dios nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, para que nosotros seamos valientes, ha depositado en nosotros su Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, David, quien era un guerrero y era muy valiente, enfrentó a Goliat y enfrentaba a todos los enemigos que tenía el pueblo de Israel. Sansón peleó y quien le dio la fuerza era Dios. Venía el Espíritu Santo de manera especial y daba esa fuerza y lo que se necesitaba para ir hacia adelante. Así es que Dios, a través del Espíritu Santo, que es poder, es lo que obra en nosotros para que nosotros podamos ser valientes. ¿Cómo es ese poder? ¿Para qué es ese poder? Es un poder para ser transformados. ¿Cómo es que somos transformados? ¿Cómo empieza el poder? Ayer veía un pedacito de la película del Hombre Araña. ¿Cuándo empezó el poder de Peter Parker? ¿Cuándo lo picó la araña? ¿Sí? Lo picó la araña y empezó a operar en él un poder así de la araña, pero en él y así superdotado y demás. Existe un antes y un después. En todo cristiano existe un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento somos sellados.
Y en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nosotros, los que estábamos muertos en nuestros pecados, dice Pablo en Efesios, ahora cobramos vida en Jesucristo. Somos transformados. ¿Sí? Lo que se conoce como la regeneración. Esta es la primera transformación. Ahora que estamos de moda hablar de las transformaciones. Antes de llegar a la cuarta, tiene que haber la primera. Y la primera en todo creyente es cuando recibimos a Cristo. Ahí somos transformados, cambiados. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo dijo muy claro Jesús a los discípulos. Esa es la función del Paracletos, del Consolador, el que está al lado de nosotros, en nosotros. Nos convence de llegar a los pies de Cristo y decir, sí, eres pecador, necesitas a Cristo, necesitas el perdón y necesitas que Dios mande ese Espíritu en tu corazón. Y ese es cuando ocurre la primera transformación, la primera regeneración. ¿Sí? De modo que ahora en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso ocurre con el Espíritu Santo. Es la primera vez que sentimos su poder y lo sentimos en nosotros. Ok, somos transformados. ¿Para qué más ocurre ese poder? Para testificar. ¿Necesitamos poder para hablar de Cristo? Por supuesto. Les dijo a sus discípulos. Pero recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. No se vayan, esperen la promesa, porque necesitan poder para hacerme testigos. Esteban, una vez que recibió ese poder del Espíritu Santo, habló lleno del Espíritu Santo y con poder y dio su mensaje. Necesitamos poder. Los discípulos, una vez que llegó el Espíritu Santo, Pedro se levantó y habló con poder. Y el Espíritu estaba con él y muchos creyeron. Necesitamos el poder del Espíritu para hablar de Dios. Necesito el poder del Espíritu para no quedarme callado y hablarle a mi compañero de trabajo, a la persona que me encuentro y que de alguna manera se prestó y yo tengo que dar un mensaje. Pero muchas veces nos quedamos callados. Tenemos miedo a ser rechazados, a que se nos vea feo, a que perdamos ya una amistad, a que un familiar se aleje de nosotros por hablarle de Cristo. Pero necesito poder para poder hablar. Que se suelte mi lengua, que mi espíritu fluya para hablar de Dios, para hablar de Cristo. Esta iglesia necesita el poder de Dios para que podamos hablarle a otros. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen el don? Todos. Todos tenemos que hablar de Cristo. Todos somos llamados a hablar de Jesús. Necesitamos ese poder para testificar. Necesitamos el poder para enfrentar al enemigo. En esta tarea, en este mundo, no estamos solos. Son más los que no están con Dios que los que están con Dios. La minoría, el remanente que queda siempre de Dios, tiene que estar luchando en este mundo. Y en este mundo el que gobierna en la tierra es Satanás, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ponerme la armadura de Dios, ¿no? Y entonces estar listo para poder luchar contra eso. Pero yo tengo que tener el poder de Dios para poder enfrentar esto. No puedo hacerlo solo, ¿sí? Para enfrentar al enemigo, yo necesito el poder de Dios.
Debo de estar consciente que necesito el Espíritu Santo en mí para poder luchar con las acechanzas del diablo que está alrededor de mí, a través del mundo, a través de las personas, a través de la gente que me rodea, a través de los amigos que tengo alrededor, de la gente que está ahí mirándome. Tengo que tener el poder de Dios para poder luchar contra eso, luchar contra la tentación, luchar contra mí mismo. Yo tengo que tener el poder de Dios. Poder para producir un cambio personal, un cambio en mí. ¿Cómo es ese poder para poder ser transformado yo? Hay una lucha interna en mí. El hecho de que yo venga a Cristo no significa, ya, soy bueno para siempre. No es cierto. Yo tengo una lucha en mi carne, una lucha que pelea. Pablo lo manifestó en sus diversas cartas, ¿sí? En Romanos decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con la mente quiero una cosa, quiero agradarle a Dios, pero con mi cuerpo, con mi carne, corre al pecado, ¿sí? Soy miserable. Soy egoísta, soy envidioso, soy lujurioso, soy esto, soy lo otro. Está ahí conmigo, lucho con eso. ¿Cómo puedo ser librado? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo necesito el poder del Espíritu Santo, pero necesito que obre en mí. ¿Cómo va a obrar en mí? Eso viene en Gálatas, en el capítulo 5. ¿Cómo puedo hacer que logre eso? Por medio del fruto del Espíritu. Yo debo dejar que el Espíritu Santo fluya en mí para que yo tenga fruto y pueda cambiar, pueda moldear esta bestia andante que soy yo, esta carne llena de pecado, pueda ser transformada por medio del Espíritu de Dios y entonces comience a dar fruto. ¿Y qué fruto va a dar? Amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dominio propio. Pero yo necesito dejar que fluya el Espíritu con poder en mí para ser transformado. Un cambio personal por medio del fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Para eso se requiere el poder del Espíritu? Claro que sí. Yo tengo que domar esta bestia que es egoísta, que es orgullosa, que quiere hacer las cosas de acuerdo a su buen parecer. ¿Quién tiene la razón? Yo. ¿Quién está mal? Él. ¿Quién está mal? Ella. ¿Quién hicieron mal? Ellos. Pero nunca yo. Para yo aprender a ser humilde, necesito el Espíritu Santo. Para aprender a decir, yo tuve la culpa, lo siento y perdónenme, tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Para yo aprender a no responder la ofensa, yo necesito el Espíritu Santo. Para yo aprender a no llevar la suma de cuántas veces te has equivocado, yo necesito al Espíritu Santo. ¿No les decía eso Pablo a los Corintios? Y si ustedes, no entienden nada, ¿cómo es posible que tengan pleito uno con los otros y que no puedan resolverlo? Refiriéndose a la iglesia y a los cristianos, y que además necesitan a los de allá afuera que no son cristianos, que son incrédulos, para que los juzgue y decida entre ustedes. ¿No es vergonzoso ya eso? ¿No es vergonzoso que los cristianos se peleen y vayan ante la autoridad para que resuelva con quién se queda el templo? ¿No es mejor sufrir el agravio, decía Pablo? ¿No es mejor decir, sí, no importa, pierdo, tómalo? No voy a pelear eso. Para eso se necesita
para renunciar y decir, pierdo. Pierdo. Aunque sepas que el otro no tiene la razón. Pierdo, decido perder para ganar los dos. Así que para eso se necesita el Espíritu. ¿Cómo obtener el poder del Espíritu Santo? ¿Se logra así solito y ya? No es nada más de tener una oración y decir, en este momento, Señor, te pedimos ser llenos del Espíritu Santo. Sí, se necesita una oración, pero más que la oración, necesitamos verdaderamente entender cómo opera. ¿Cómo opera? Primero, sumergido en la palabra de Dios. Yo tengo que estar metido, conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Si yo tengo aquí la palabra de Dios, yo tengo el poder para luchar contra todo lo demás. En Lucas 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Fue atacado por Satanás directamente. Y en ese ataque, ¿con qué le respondió? ¿Con qué se defendió Jesús? Jesús respondió a Satanás con partes de la misma escritura del Antiguo Testamento. Él se defendió con la misma palabra de Dios. La manera que yo tengo de cómo defenderme de lo demás es con la palabra de Dios. Pero si nunca la leo, si nunca la estudio, si nunca la memorizo, ¿cómo carambas me voy a pelear? En la armadura, ¿cuál es la palabra de Dios? La espada. Si no tengo espada, ¿cómo peleo contra otro que tiene espada? Pierdo. Yo necesito la palabra de Dios. Creer. ¿Cómo creer? Por supuesto, dice en Romanos 15:3, una promesa que dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que yo tenga esperanza, necesito el poder del Espíritu Santo. La esperanza no viene gratis, sino que el poder del Espíritu en mí me hace creer que puedo tener esperanza, que puedo creer las promesas de Dios. Que si Dios dice, yo sustento de ti, sustenta de mí. Que si Dios dice, yo voy a hacer que tu familia también crea, yo tengo que creerle. Tengo que creer. Si yo creo que Dios, aunque no vea, Él va a obrar, yo necesito el poder del Espíritu. Tercera, orar y ayunar. ¿Cómo se encontraba la iglesia? La primera, antes de que viniera el Espíritu Santo, estaban todos reunidos y unánimes, orando. Y entonces, en eso se levanta Pedro, no solo oraban, leían la palabra y dice, ya caí, la palabra dice, tenemos que sustituir a que nos falta. Se había muerto el traidor, él mismo se había suicidado, pero necesitaban a otro, lloraron por él y entonces ya eran 12 nuevamente. Seguían orando, unánimes, orando, todos. ¿Quiénes? No solo los 12, sino María, la madre de Jesús, las otras mujeres y todos los demás, como alrededor de 120, todos oraban. Y en ese momento llegó la promesa del Espíritu Santo y los llenó a todos. Estaban orando. Y más adelante, Pedro es llevado a la cárcel. Y después, por el poder de Dios, pues es librado. Y cuando es librado, él llega y testifica. Y todos orando unánimes empezaron a orar y a citar la Escritura. ¿Y qué creen? Nuevamente, el Espíritu Santo los llenó. De tal manera que había poder en todo lo que sucedía. Necesitamos la oración. Es indispensable. ¿Qué pasó en el desierto con Jesús? Ayunó 40 días. Había ayunado.
veces necesitamos también el ayuno para tener el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo y obrar en nosotros e ir hacia adelante. Y finalmente, obedecer. ¿Quién controla mi vida? Esa es la pregunta. ¿Quién controla mi vida? Alguna vez escuché la ilustración. Es como si tuviéramos dos perros aquí. Uno negro y uno blanco. ¿Quién va a ganar? Los dos feroces y rabiosos. ¿Quién gana? Y decía este hombre, al que yo le digo, échatelo. Efectivamente, yo decido. Yo decido, ay no, hoy quiero decidir esto. Dios, no, adiós. ¿Quién gana? Pero si yo decido someterme, obedecer al Espíritu de Dios, gana el Espíritu de Dios. Pero yo soy quien decide obedecer. Cuando yo tengo eso, voy a tener garantía de que tengo el poder del Espíritu Santo. Este es el mensaje esta mañana. Levántense. No sé en qué posición se encuentran. Levántense. Si su familia está mal, si su economía está mal, si su salud está mal, si luchan contra algo, levántense con el poder del Espíritu Santo. Con Él tienen garantizada la victoria. No importa lo que sea. Tienen el Espíritu Santo